Video número 34, matemáticas gráficas. Las gráficas estadísticas nos permiten familiarizarnos con los datos que se han recopilado y resumido. Se considera como una técnica inicial del análisis exploratorio de datos, que produce una representación visual. Las gráficas resultantes revelan un patrón de comportamiento de la variable en estudio. Se ofrecen muchos tipos de gráficos para describir al conjunto de datos. Dependiendo del tipo de datos y lo que se quiera representar, será uso del método gráfico más adecuado. Elementos de una gráfica. En general se deben tener en cuenta los siguientes elementos. Número 1. Título. 2. Tabla o distribución de frecuencias. 3. La escala. 4. Cuerpo de la gráfica. 5. Convenciones. 6. Notas aclaratorias. Y 7. La numeración. Primeramente vamos a los datos categóricos o las gráficas que se pueden utilizar. Tenemos primeramente la más utilizada, que sería el diagrama circular. Esta especial utilidad para mostrar proporciones o porcentajes relativas de una variable. Se crea marcando una porción del círculo correspondiente a cada categoría de la variable, como se puede observar en la imagen. Diagrama de barras. Es una forma gráfica de representar datos cualitativos que se han resumido en una distribución de frecuencias, de relativas o de porcentuales. Hay varios tipos de gráficos de barras, como son: la gráfica simple de barras verticales. Para respuestas categóricas cualitativas en el que solo interviene una barra para cada clase, su trazo se realiza ubicando en el eje horizontal de la gráfica los nombres que identifican cada una de las clases. En el eje vertical se usa una escala de frecuencias, una de frecuencias relativas o una de porcentuales. Luego, con una barra de un ancho fijo trazado sobre cada indicador de clase, llegamos a la altura que corresponde al tipo de frecuencia escogido. Las barras se separan a fin de señalar que cada clase es una categoría independiente. Los espacios entre las barras deben corresponder a la mitad del ancho de una barra, como se observa en la imagen. También tenemos la gráfica simple de barras horizontales. Se utiliza principalmente para facilitar la comparación entre las diferentes clases que componen los datos categóricos. El trazo de la gráfica es muy similar a la gráfica de barras verticales, solo que estas van en forma horizontal y están ordenadas de la mayor a la menor frecuencia absoluta, de frecuencias relativas o de porcentajes. De esta manera se logra una mejor visualización en las preferencias, como podemos observar nuevamente en la imagen. Tenemos también la gráfica de barras componentes. Este tipo de gráficas se usan cuando las diferentes categorías de datos se componen de otras clases, de tal forma que cada barra se pueda subdividir y representar cada una de esas clases. Asimismo, entre las categorías y sus componentes se compara valores. También se le conoce como barras agrupadas. Se puede hacer uso de barras horizontales o de barras verticales. Su escogencia depende de lo que se pretende ilustrar para que facilite su visualización. Tenemos las gráficas de barras seccionadas. Esta gráfica compara entre categorías el aporte de cada valor al total, dando lugar a una columna apilada para cada clase. También se puede presentar de manera horizontal o vertical. Diagrama de Pareto. Es un tipo especial de diagrama de barras verticales, donde las respuestas categóricas se grafican en orden descendente de frecuencias y se combinan con un polígono acumulado en la misma escala. El diagrama de Pareto se usa ampliamente en el control estadístico de procesos y el control estadístico de la calidad del producto. Lo que pretende con este tipo de gráfico es describir en dónde se presenta el mayor porcentaje del problema y qué factores lo afectan. Este concepto se conoce como la regla de 80-20. Considera que el 80% de las actividades se debe al 20% de los factores. Al concentrarse en el 20% de los factores, los gerentes pueden atacar el 80% del problema, como podemos observar en el ejemplo. También tenemos diagramas de barras. Tienen el mismo uso que los datos categóricos, solamente que intervienen dos variables, una que representa el tiempo y la otra la cantidad, que puede ser ingresos, ventas, IPC, costos, número de unidades producidas, etc. Dependiendo de lo que se quiera representar, se ofrecen los diagramas de barras simples, de componentes bidireccionales y seccionadas. Tenemos las gráficas también de línea. Se ilustra mediante segmentos de línea los cambios en cantidades con respecto al tiempo. Son especialmente útiles en el comercio y en los negocios. También tenemos las gráficas para datos numéricos, como es el histograma.
Una de las maneras más comunes de representar una distribución de frecuencias en su gráfica consiste en un conjunto de barras, en la que la base de cada barra representa una clase o intervalo, indicada en el eje horizontal, y la altura por su frecuencia, indicada en el eje vertical. Generalmente las barras se trazan adyacentes una a la otra, como se puede observar. También tenemos el polígono de frecuencia, de segmentos de línea que conectan los puntos formados por la intersección del punto medio de clase y la frecuencia de clase absoluta, relativa o porcentual. Podemos ver un ejemplo en la imagen. Tenemos también la ojiva. Es un polígono acumulado de frecuencia absoluta, relativa o porcentual, y por lo tanto representa segmentos de línea que se originan al conectar los puntos formados por la intersección entre el límite inferior de cada clase con la frecuencia acumulada. Es conocida como polígono de frecuencia acumulada menor que, ya que muestra el número o porcentaje de observaciones menores a cierto valor. La ojiva es importante porque nos permite extrapolar información que la distribución de frecuencia oculta, y así como cualquier estadísticos como la mediana, cuartiles, deciles y percentiles en forma aproximada. Para construir la ojiva se debe primero elaborar la distribución de frecuencias menor que, como podemos observar en la imagen. Esas serían las gráficas que se pueden utilizar dentro de la estadística, habiendo más, pero esas serían las principales.